En un mundo de campaña cero, cero racismo, cero azúcares, cero grasa, cero contaminación y cero comisión, se presenta Bacteremia Cero, un protocolo designado para reducir y prevenir las bacteremias relacionadas a la inserción del catéter venoso central en las unidades de cuidados intensivos en España. Como Bacteremia Cero, muchos protocolos se han creado con el objetivo de reducir las infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria en los hospitales sobre todo. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el personal sanitario ha dedicado mucho tiempo para abordar la ciencia detrás de esta enfermedad, para entender los modos de transmisión, encontrar tratamientos y también buscar la disponibilidad de los equipos de protección individual y personal. Con todo este tiempo dedicado, el personal sanitario se ha quedado con poco tiempo para vigilar las infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria. Soy Patrick Saliba, soy el director médico de Besismin Health y soy doctorado en control de infecciones. Y hoy, para entender más y saber más de cómo se hizo el trabajo del control de las infecciones sanitarias relacionadas a la asistencia sanitaria y la vigilancia de estas infecciones durante la pandemia, me acompaña el doctor Joaquín López Contreras, que es el consultor senior y jefe clínico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y director del Programa de Control de la Infección Nosocomial y Política Antibiótica del Hospital de Sant Creu i Sant Pau de Barcelona. También el doctor Joaquín López Contreras es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de la Infección Nosocomial de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y del programa VINCAT, responsable de la vigilancia de las infecciones nosocomiales en Cataluña. Bienvenido, doctor Joaquín. Muchas gracias, Patrick. Encantado de estar aquí. Es un placer tenerte aquí, compartir contigo esta sesión con el público y que nos explicas un poco, compartir tu experiencia con todo el público y el trabajo que hiciste, que es un trabajo grande en el ámbito de control de infecciones. Seguramente la crisis del COVID, de la pandemia, o la pandemia misma del COVID-19 ha sido una crisis mundial y sobre todo en el ámbito sanitario. ¿Cómo evaluarás el trabajo que hicieron el personal sanitario durante esta pandemia? Y también me gustaría saber de ti, evaluando el trabajo que se hizo, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Bueno, tengo un sentimiento ambivalente de lo que pasó y además yo creo que fue muy heterogéneo el sistema, no se comportó de una forma por igual en todos los sitios. Entonces hubo hospitales donde los equipos de control de infección se mantuvieron, como es el mío, y otra serie de hospitales donde desgraciadamente los equipos de control de infección se pusieron a hacer actividad asistencial ante la dificultad que tenía la pandemia, lo cual yo creo que es un error, ¿vale? Esta segunda visión de hacer que un equipo de control de infecciones se ponga en sitios asistenciales si no es estrictamente indispensable es un error. Los hospitales que tuvimos, yo diría la inteligencia, pero no mía, la inteligencia de mis jefes, de mantener el equipo de control de infección intacto durante toda la pandemia, yo creo que lo que ha resultado ser una oportunidad, curiosamente, de ser una verdadera desgracia a convertirse en una oportunidad. Siempre hemos estado con el viejo discurso de si las enfermeras de control de infección tienen que hacer mucha vigilancia, un poco menos de vigilancia y más prevención, cómo es la técnica de la implementación, cómo somos capaces de llevar los hallazgos científicos al conocimiento práctico. Bueno, pues la epidemia ha sido un gran sitio para un ensayo, ¿no? Y las enfermeras de control de infección han hecho lo que no habían hecho quizá nunca, que es rápidamente protocolizar toda la información científica que estaba llegando. Tenéis que tener en cuenta que por primera vez en la historia el CDC fracasa. El gobierno Trump hace que se quede sin ningún tipo de
digamos, del prestigio que había tenido siempre y que a nosotros nos facilitaba mucho las cosas, y eso nos obliga a tener que revisar la literatura que se está publicando todos los días de mala y buena calidad y con ello ir tomando decisiones. Esta labor la hizo el equipo de control de infecciones, protocolizaron absolutamente todo lo que se puede protocolizar en un hospital, llegamos a tener creo que unos 90 protocolos simultáneos, de los cuales llegamos a tener 200 ediciones y después de la primera parte hicimos otros 80 protocolos posteriores. Y lo que hicieron, que yo creo que es una cosa importantísima en control de infección, que quizás no se dice lo suficiente, lo que hicieron fue ir todos los días a todas las unidades para ver cuáles eran los problemas del campo, cuáles eran los problemas que estaban teniendo los profesionales para protegerse a sí mismos y para proteger a los otros pacientes. Y esta labor de acompañamiento, que es una labor que yo creo que debería estar marcada a fuego en las enfermeras de control de infección, se hizo de una forma, con una dedicación de tiempo mucho más importante que se hace probablemente en el día a día. Y por lo tanto, mi balance de lo que ha sido la reconversión o la reingeniería del equipo de control de infecciones al periodo pandémico y lo que han aprendido estas personas y las herramientas que han adquirido para el futuro es positivo. Hablando de la protocolización que ya has mencionado, yo también en la introducción mencioné uno de los programas, los protocolos más aplicados en España, que sería el Bacteremia Cero. Me gustaría saber este protocolo exactamente. Primero de todo, ¿qué opinas de la reaplicación, retomar la aplicación de este programa post y durante la pandemia? Y también del programa mismo, su aplicación durante la pandemia, porque como comentaste, hubo una reprotocolización y una reaplicación de varios protocolos. Entonces, ¿cómo sitúas este protocolo específicamente? A ver, y cuando yo hablaba de los protocolos, hablaba de protocolos específicos para lo que es, para todo lo relacionado con el COVID. No hicimos protocolos nuevos sobre la prevención de otras infecciones nosocomiales. No era el momento, no había tiempo y nada más no tocaba. Por lo tanto, cuando yo hablaba de esa ingente labor que hicieron las unidades de control de infección, esta parte no estaba. Tengo que decir que desde el punto de vista de la práctica clínica de lo que supone tomar las medidas de la bacteriemia cero, que luego veremos lo que son los programas y lo que sería la práctica clínica de estas medidas, pues es evidente que no se cumplieron bien, porque nosotros tenemos bien analizado lo que sucedió en nuestro hospital y lo que vimos es que nuestra tasa de bacteriemias, que era muy bajita desde hace muchos años, habíamos conseguido que fuera muy bajita, pues en el año 2020 prácticamente se ha triplicado, no llegó a triplicarse, pero casi. Cuando ponemos foco sobre esa cifra, que es una cifra, las cifras son frías, pero detrás siempre hay pacientes, pues te das cuenta de que todos los casos están en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando le pones más foco todavía, te das cuenta de que, y lo miras en series temporales, te das cuenta de que todo prácticamente sucede en marzo y abril, y que en el mes de mayo ya estamos con las tasas normales de bacteriemia que tenemos en nuestras UCIs. Quiere decir que en el momento del tsunami, en el momento en que las unidades de críticos tienen 100 pacientes ventilados cuando estaban preparadas para tener 30, cuando los profesionales que se tienen que unir a las UCIs no son las personas que llevan muchos años trabajando en las UCIs, sino que son personas que tienen conocimientos de intensivos, pero que no tienen la práctica, digamos, del día a día, pues en ese momento hay un repunte de bacteriemias asociadas a catéter. Esto demuestra que las medidas de prevención del COVID no tienen nada que ver con las medidas de prevención de la bacteriemia del catéter y por tanto fuimos capaces de conseguir que no se nos infectaran o se nos infectaran pocos profesionales, fuimos capaces de conseguir que se nos infectaran pocos pacientes dentro del hospital, pero a cambio durante solo esos 2 meses, porque la pandemia es mucho más larga, tuvimos un aumento significativo y preocupante de las bacteriemias asociadas a catéter. Esto es lógico. Esto es lógico porque no podíamos, primero, que la gente no tiene el entrenamiento que tiene el personal fijo de toda la vida y segundo, era un momento en el que el grado de tensión, el grado de sobreesfuerzo, las jornadas maratonianas hacen que una serie de medidas que sabemos que son útiles no se pudieran cumplir. Con respecto a lo que me dices de volver a la bacteriemia cero, yo no soy un gran defensor de los programas bacteriemia cero. Yo, de alguna manera, pienso que tenemos que dar gracias a quien inventó los programas bacteriemia cero y debemos de ser tremendamente agradecidos con Mercedes Palomar y con otra gente que los implantó en nuestro país, pero lo importante es que los programas bacteriemia cero nacen a partir del estudio del doctor Pronovost, que se publicó en el New England en el año 2007.
Y este señor consigue demostrar que con una serie de medidas que ya conocíamos, pero utilizadas a la vez y de alguna manera asegurando el control de ellas, conseguía reducir la bacteriemia de las UCIs prácticamente a cero. Eso, que fue un gran hallazgo y fue en New England, aquí en nuestro país y en algún otro país también, hubo gente pionera que fue capaz de decir vamos a llevarlo a los hospitales, vamos a llevarlo ya digerido, vamos a llevar, digamos, de alguna manera, en vez del protocolo y el paper del New England, vamos a llevar cómo lo deberíamos hacer nosotros para que nos salgan las mismas cosas. Y lo consiguieron. Las bacteriemias en mi hospital, que nos adherimos a la primera convocatoria, bajaron. A partir de ahí aparecieron otros bacteriemias, otros programas cero. Neumonía cero, resistencia cero, infección urinaria cero. No es lo mismo. No es lo mismo. Ni tienen el mismo soporte científico, ni han demostrado tener los mismos resultados. Dicho esto, por tanto, no todos los programas cero son iguales. Segundo, los programas está bien como técnica de implementación la primera vez, pero una vez que se han hecho una vez, yo creo que es responsabilidad de las instituciones el que pongan los medios para volver a las buenas prácticas clínicas cada vez que nos desviemos en nuestra incidencia de infecciones. Yo no soy muy partidario de que las instituciones estatales, las autoridades sanitarias, estén continuamente intentando que hagamos programas ceros, porque los programas cero tienen también una carga burocrática muy importante que es muy poco rentable. Y por tanto, y además no te dejan priorizar. Es decir, yo no puedo entrar en el programa neumonía cero, ya no solo que es un bundle, sino que es decir, si yo en mi hospital tengo una tasa de neumonía muy bajita y este año a la consejería decide que tenemos que entrar en neumonía cero, es absolutamente ridículo que yo, que tengo unos recursos finitos, me meta en ese programa cuando mi problema a lo mejor son las infecciones quirúrgicas. Por tanto, yo no soy partidario de que esto se haga de esta manera como se ha hecho hasta ahora. Lo que soy partidario es de que aprendamos las herramientas, de que las vayamos desengrasando cada vez que sea necesario y que las instituciones nos den la confianza, la libertad y sobre todo la responsabilidad de utilizar unas u otras y priorizar unas u otras en función de los problemas que tengamos, que solo conocemos nosotros. Sobre todo que creo que también la implicación y la aplicación de estos programas pre-pandemia y post-pandemia no es lo mismo, porque aprendimos mucho y también las medidas que se pueden aplicar han evolucionado. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo que también la vigilancia de las infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria tienen que cambiar de una manera u otra. A ver, con respecto a la primera parte, yo no pienso que tengan que cambiar demasiado digamos, la parte esencial de los programas. Lo que tiene que quitarse es, de alguna manera, tenemos que quitar la parte burocrática que yo ya me quejaba en la pregunta anterior. Una vez que la parte sólida, donde está el beneficio de estos estudios primero y programas de implementación después que han demostrado beneficio, lo que tenemos que hacer es irlos reutilizando con los criterios y particularidades de cada institución. Por tanto, yo no creo que en el mundo prepandemia y pospandemia este tipo de intervención vaya a cambiar. La segunda pregunta que me habías hecho, perdona, era... Era la vigilancia misma. La vigilancia tiene que cambiar, pero también tenía que cambiar prepandemia. Tú lo sabes muy bien porque tú también eres un experto en la vigilancia de las infecciones y el trabajo de la vigilancia de infección tiene una parte tremendamente tediosa, tremendamente manual, que tenemos que mejorar y que tenemos que hacer que ese tiempo, que es un tiempo muy valioso de enfermería, se reconvierta en intervenciones de mejora. Exacto. Usted eres un experto en todo lo que es infecciones del sitio quirúrgico, has trabajado muchísimos años con este tipo de infecciones y en el último año, durante la pandemia, hubo muchos estudios relacionados al auge o el disminuo de este tipo de infecciones. Entonces, muchas veces escuchamos gente diciendo, este año, en los datos publicados, hemos tenido muy pocas infecciones quirúrgicas. Si nos puedes un poco explicar, ¿esto es debido a qué? Exactamente, es debido a que hemos tenido menos operaciones, menos cirugías, o la vigilancia se hizo mejor, las medidas de prevención han sido mejor. ¿Cómo lo evalúas? Hombre, yo creo que hay una mezcla de todo. Yo creo, por un lado,
el número de cirugías ha disminuido claramente, sobre todo la cirugía programada, que es la que más vigilamos, y eso hace que comparar 1000 pacientes de un año con 100 del otro, las condiciones sean distintas. Dices, los porcentajes deberían ser iguales, pero las condiciones de intervención son distintas. Cuando tú tienes que operar 5 al día y de repente operas 1 al día, Exacto. Son condiciones distintas. En segundo lugar, quiero creer que quien hace este tipo de aseveraciones de que no han empeorado o han mejorado las infecciones quirúrgicas me está hablando del porcentaje, que es la verdadera tasa de infección de herida quirúrgica. Exacto. Si es así, en nuestro hospital no lo hemos visto. Más o menos estamos en un entorno de tasas muy parecido a las del año anterior. O sea, pero si realmente... se ha registrado de la misma manera. Bueno, a ver, hay que pensar que la cirugía programada, que es la que más vigilancia hacemos, o prácticamente solo hacemos vigilancia, esto se paró. Durante los 2 meses horribles de la pandemia se paró. Y poco después, cuando se reinició la actividad quirúrgica, nosotros ya estábamos en disposición de hacer el seguimiento. Vale. Por lo tanto, nosotros sí que fuimos capaces de hacer la vigilancia prácticamente en las mismas condiciones que siente en este indicador. Hubo otros indicadores que sí que tienen algún defecto de medida que puede hacer que alguna tasa que te parece que es mejor que lo que debería de ser, puede ser que el registro no sea bueno. Esto ha pasado sobre todo en la infección comunitaria, digamos, extrahospitalaria. Dices, ¿ha habido menos o más gastroenteritis en la ciudad de Barcelona? Seguramente habrá habido menos, porque no ha habido colegios, pero seguramente también hay un déficit de report, ¿no? Pues yo creo que seguramente hay un poco de todo. Nosotros en el hospital, realmente, el tiempo en el que decidimos no hacemos vigilancia de la infección nosocomial, que hacemos tradicional, fue corto. Fue un momento en que dijimos, ahora esto no lo podemos hacer, y durante este tiempo muy concreto de pocas semanas lo paramos, pero lo retomamos relativamente rápido. En verano estábamos totalmente activos y pudimos recuperar algunos indicadores a través de datos que se podían hacer con una estrategia un poco retrospectiva. Muy interesante y felicidades por poder sincronizar todo este trabajo durante una pandemia que ha cambiado el mundo de una manera u otra. En una serie de blogs que hemos publicado en This Is Mean Health, que tenía el título de COVID 2024. En esta serie de blogs hemos jugado un poco el rol de Estradamus y hemos hecho una predicción de cómo la pandemia hubiera haber cambiado el mundo sanitario y el mundo en general a cara de los próximos 4 años en varios ámbitos. Entonces, en uno de estos blogs hemos hablado de la resistencia a los antibióticos y que podemos tener un auge de la resistencia antimicrobiana esperada en los próximos años. Yo creo que muchos pacientes han tenido una administración de antibióticos discontinua y a la vez a muchos pacientes hemos dado un tratamiento antibiótico que no tocaba a estos pacientes. ¿Qué opinas sobre el auge de la resistencia antimicrobiana esperado y es una realidad? A ver, lo que vemos es lo que se ha publicado más que lo que podamos opinar nosotros, y sí que parece que hay desde distintos puntos del mundo artículos que nos dicen que se ha hecho un sobreuso o una utilización inadecuada de antibióticos en este periodo. Es una cosa sensata que pueda ser así. Ha sido un periodo de mucha demanda asistencial, de una tremenda tensión por parte de todos nosotros, de una incapacidad para reflexionar por la velocidad a las que iban las cosas, y por tanto el que en esos momentos se haga una utilización menos reflexiva y menos optimizada de los antibióticos es normal. Partíamos de una premisa que es que infección vírica es sinónimo de posibilidad de que después venga una infección bacteriana. Y esto no siempre es así. Puede ser así, y tenemos casos como la gripe en que lo es aquí, pero en el COVID no ha sido estrictamente así. Y los estudios donde se ha mirado la etiología de las sobreinfecciones bacterianas, realmente el número de pacientes sobreinfectados es bajo. O sea, que no quiere decir que no haya, sí que hay, pero son bajos. Por lo tanto, no está justificado el hacer tratamientos empíricos a todos los pacientes que tienen una neumonía por COVID pensando en que también tendrán infección bacteriana, porque no es así. Por tanto, con los datos que tenemos, con la mejor audiencia que tenemos ahora en este momento, podemos saber que es un fenómeno no muy frecuente y que por tanto lo que exige es un esfuerzo diagnóstico microbiológico muy intenso para poder hacer un traje a medida de esos pacientes y que solamente esos pacientes reciban antibióticos y otros no. Es decir, que si tuviéramos otra pandemia, que espero que no,
pues lo haríamos distinto. Uh-huh. Y bueno, de lo que sabemos a lo largo de la historia, que después, por ejemplo, de la pandemia de la influenza en el año española, en el año 1918, hubo, en teoría, otra pandemia de neumonía, porque hubo muchísimos casos de neumonía, pacientes que han tenido un daño a nivel respiratorio, muchos han tenido neumonía. ¿Usted cree que es un caso que podemos volver a tenerlo después de la pandemia del COVID-19? A ver, en la pandemia del 18 hubo mucha infección bacteriana posterior, mucha neumonía posterior a la gripe, porque de todos es conocido que el neumococo es muy frecuente, que tengamos coinfección o infección secundaria después de haber tenido la primaria. En el COVID estos pacientes no han salido de los hospitales, con lo cual no se han podido infectar por neumococo, se ha podido infectar por otras cosas y no han sido por demasiadas cosas, con lo cual no lo sabemos. El tema es, estos pacientes, algunos de ellos, yo espero que muy pocos, se quedan con algunas lesiones estructurales del árbol bronquial que puede facilitar el que tengan tendencia a tener infecciones bacterianas. ¿Esto va a ser seguro así? No lo sé. ¿Esto va a ser muy frecuente? Espero que no, y yo tengo la sensación de que pacientes que hemos visto con enfermedades severísimas desde el punto de vista pulmonar, que yo hubiera dicho que iban a hacer complicaciones fibróticas probablemente de por vida y sin ninguna posibilidad de salir de esa fase de secuela, y que por tanto sí que tendrían esta tendencia a tener más infecciones, pues tardíamente han mejorado. Con lo cual tenemos que esperar, tenemos que ver cómo queda esa población, que no es una población muy numerosa, pero es una población muy importante y que tenemos que vigilar muy bien y ver en qué medida podemos ayudarles en el futuro y de alguna manera hacerles un traje a medida que nos permita utilizar los antimicrobianos de una forma adecuada con ellos, que sea sensata en función de las infecciones que empiezan a tener, si es el caso, que a día de hoy, como digo y repito, no lo sabemos. Son buenas noticias, al menos. Haciendo referencia otra vez a la serie de blogs que hemos publicado, en este mismo blog de la resistencia a los antibióticos, hemos hablado de las medidas y los protocolos que nos pueden ayudar a reforzar la aplicación para prevenir la resistencia a los microbianos. Y también hemos mencionado unos sistemas novedosos, como por ejemplo el Ready Room, un sistema de aislamiento de los pacientes y otras medidas. En el Hospital de Sant Creu y Sant Pau de Barcelona, ¿cuáles son exactamente las medidas que vosotros estáis aplicando para la prevención de la resistencia a la administración de antibióticos? El intento de combatir y resistir las bacterias a los antimicrobianos es muy antiguo. O sea, si buscamos en la literatura y hacemos un PubMed, vemos que hay artículos escritos desde hace muchísimos años. Quizás desde el empiezo de la administración de antibióticos. Poco después, seguramente, sí, pero sí, muy pronto gente nos empezamos a preocupar por el tema de intentar optimizar las prescripciones de todos los facultativos, que en aquel tiempo era difícil, pero ahora lo es mucho más. Por tanto, yo recuerdo que en el año 98 yo ya hacía, digamos, medía los consumos, analizaba los posibles desvíos y hacía intervenciones para que mis compañeros intentaran prescribir mejor. Y me acuerdo que en aquella época todavía no medíamos en DDDs, medíamos en euros, desgraciadamente, y veíamos cómo el prestar atención, el experto cercano a los especialistas, conseguía modificar la prescripción, mejorarla y casi siempre reducirla. Por tanto, y luego, muchos años después, aparece lo que en castellano se han llamado los PROAS, que son el Antimicrobial Stewardship de los sajones, que fue un artículo que se publicó por la ITSA, y lo que da estructura bajo el soporte gerencial de las instituciones a ese tipo de intervenciones para hacerlas más efectivas. Y esto es lo que hemos llamado PROAS. Claro, si yo tengo que decir cuáles son las herramientas más importantes de los PROA y cuáles han sido en mi institución, las herramientas más importantes siguen siendo casi antiguas. Una antiquísima, que es la educación. La educación es el factor más importante para conseguir que otros prescriptores prescriban mejor. Y lo que hemos aprendido es que hay estrategias novedosas, muy inteligentes, pensadas por otros, que lo que permiten es, de alguna manera, tocar la fibra sensible para que aquel prescriptor convierta en importante lo que de entrada no le parece importante. Por tanto, yo creo que tenemos que invertir dinero y tiempo
en formar mejor a nuestros compañeros para poder conseguir que la utilización de los antibióticos sea mejor. Y la segunda gran medida, y que desgraciadamente todavía en nuestro hospital no tenemos el desarrollo que nos gustaría tener, aunque sí que hemos hecho cosas a lo largo de los años, es tener un soporte informático muy potente para que las intervenciones se mantengan en el tiempo, porque yo que llevo muchos años haciendo esto, desde el año 98 concretamente, tienes la sensación de que cualquier esfuerzo que haces, en el momento que te das media vuelta, desaparece, con lo cual la manera de que esto se consolide es que los sistemas inteligentes te permitan hacer los recordatorios y las modificaciones necesarias para que no tengas que estar tú de forma personal diariamente haciéndolas. Exacto, quizás en este caso los sistemas informáticos pueden reemplazar lo que les llamamos el efecto Hawthorne, ¿no? Cuando hay una vigilancia, cuando hacemos una vigilancia directa al personal sanitario, se ponen mucho a trabajar, a vigilar, a registrar, pero quizás un sistema informático, con el cual tú y yo hemos hablado mucho, hemos trabajado también mucho en estos sistemas, puede ayudar que primero de todo se vigila de una manera continua la administración y también que se puede volver en el historial a ver la administración que ha dado el paciente y hacer un monitoreo continuo de esta administración. Puedes hacer miles de cosas con sistemas informáticos potentes. Yo recuerdo cuando me formé en Estados Unidos que ya entonces hacían grandes grupos poblacionales dentro del hospital y medían, por ejemplo, quienes llevaban antibióticos que aparentemente eran redundantes y si eran redundantes iban a visitar a los pacientes. Puedes hacer desde eso, desde analizar poblaciones y dar instrumentos para mejorar acciones, a lo que tú me dices, hacer una ayuda práctica al individuo en el momento concreto de la prescripción, que le recuerde al facultativo que está haciendo en ese momento la prescripción que el paciente además tiene otro factor, o que tiene una insuficiencia renal, o que tiene una alergia, o que tiene una posible interacción con otro fármaco. Hay miles de maneras de poder ayudar a la gente a utilizar mejor los antibióticos, o que incluso le recuerde cuál es la epidemiología local del hospital. Exacto. De las muchas cosas interesantes que has mencionado, has dicho algo de que la pandemia de la crisis o la crisis misma ha sido una oportunidad para el personal sanitario. Y allí me gustaría saber, yo creo que el personal sanitario ha cogido muchos hábitos nuevos que podrían quedar más años en el trabajo sanitario. Algunos hábitos que crees que podrían quedar con nosotros, no sé, quizás la higiene de manos, el cumplimiento con la higiene de manos, que ahora se ha puesto más en valor y en cumplimiento desde la pandemia, o otros que te gustaría citar. A ver, yo creo que tenemos la obligación poblacional de hacer un análisis de cómo ha ido la pandemia. Yo soy un defensor de la sanidad pública y yo pienso que desde el punto de vista de la estrategia sanitaria nuestra, que hemos podido comparar con la de otros países, pues realmente tenemos muchas cosas que hacer, tenemos deberes para muchos años. Yo creo que los sistemas sanitarios en nuestro país, en el Estado, quedaron descapitalizados hace unos años por políticas de un cierto tipo, que la parte pública de las políticas sanitarias fue la que quedó más malograda, y esa parte pública, o esa parte, digamos, que no es estrictamente el curar a un paciente, sino que es prevenir que un paciente enferme, es la que más necesitábamos en este momento y era la que más descuidada se había dejado. Por tanto, yo creo que se tiene que hacer una refundación de lo que se ha llamado siempre salud pública, pero la salud pública normalmente ha estado en manos, digamos, casi únicas de los preventivistas y los epidemiólogos, que esto está bien, pero yo pienso que uno de los problemas que hemos tenido es que hemos sido poco permeables unos con otros, y yo creo que el nuevo modelo de salud pública, que acaban de nombrar en este momento a la directora general aquí en Cataluña, que es la doctora Cabezas, y le toca acometer, es que hagamos un modelo más mixto en el que los asistenciales, que sabemos una serie de cosas, y los preventivistas y epidemiólogos, que saben otras, podamos conjuntarnos y tenerlo preparado. Esto exige tiempo y esto exige dinero, y esto es importantísimo. Y esta es la parte de gastos fijos que tiene la sanidad que no se ve. Y si no los inviertes, si no lo inviertes, pues volveremos a encontrarnos con una desgracia igual. Esto es casi superponible al control de la infección nosocomial. Yo recuerdo cuando era muy joven que las aseguradoras norteamericanas dijeron: no vamos a pagar las infecciones nosocomiales porque son prevenibles. Y dije: hombre, son prevenibles hasta cierto punto, no son totalmente prevenibles. Y yo pensé que aquello era
el fin de la gente que nos dedicábamos a prevenir las infecciones nosocomiales. Y no fue así. Lo que hicieron los estados norteamericanos fue invertir más en prevención para conseguir tener mejores datos de control de la infección nosocomial, porque eso ahorraba dinero. ¿Tú crees que aquí no tenemos son que hacer algo igual? ¿Pero crees que no son totalmente prevenibles? No son totalmente prevenibles, no. ¿Por qué? Porque siempre hay un rango de riesgo que hace que un paciente que se opera de una rodilla, por muy óptimas que tú tengas la conducta, por muy bien que tú sepas, hagas los protocolos lo mejor que se sepa y tengamos el conocimiento científico más elevado, siempre habrá un pequeño porcentaje de pacientes que desgraciadamente tendrán una infección. ¿Y esto se adapta a todos tipos de infección de las iras? Sí, a todas las infecciones de las iras. No hay ninguna infección que podamos decir es 100% prevenible. Todas las infecciones son reducibles, en todas tenemos margen de mejora, con seguridad en todas nuestros datos pueden mejorar, pero que nadie me diga que puede conseguir 0,0 en una infección para siempre. Pero, por ejemplo, vosotros en su hospital, con la bacteremia relacionada al catéter, en algunos años sí que habéis tenido 0. Sí, nosotros hemos tenido 0, pero 0 quiere decir 0 de mediana. Y 0 de mediana quiere, de alguna manera, el estudio de Pronovos también le pasaba lo mismo. Él veía 0 de mediana, no 0 de media. Eso quiere decir que hay algunas. Nuestro grado de control de las bacteriemias por catéter en la UCI está siempre por debajo de 1, de un episodio por 1000 días catéter, que es como se mide este indicador, y esto es lo nuestro habitual, y lo hemos conseguido. 0,5, 0,6, 0, es muy poco. Partíamos de 7 y de 8 cuando aparecieron estos programas, o sea que hemos reducido la incidencia muchísimo, pero no es estrictamente 0, es casi 0. Y en este momento, que antes explicaba que habíamos tenido un repunte en la pandemia que había multiplicado casi por 8 este índice, en el mes de mayo, yo diría, ya habíamos vuelto a nuestro por debajo de 1. O sea, que es decir, la pandemia, los cambios en la práctica clínica hicieron que empeorara este indicador, pero rápidamente los profesionales de la UCI se pusieron las pilas y volvieron a conseguir el grado de control con las medidas útiles que conocíamos, sin tener que hacer un programa Bacteriemia Cero, sino aplicando las medidas de los programas Bacteriemia Cero que conocen bien y volviéndolas a desempolvar y activar. Actualmente estamos en el momento de vacunación, estamos en el momento de que vosotros y todo el personal sanitario está dedicando mucho tiempo para los procesos de vacunación. Primero de todo, me gustaría saber de ti cómo evalúas en España, primero, comparando con Europa y con el resto del mundo el proceso de vacunación y además las medidas de vacunación, y allí estoy hablando de la higiene de mano, del proceso de vacunar, si están siguiendo las indicaciones para el proceso de vacunación. Y por otra parte también me gustaría que compartes con el público el concepto de la vacunación oportunista que estáis aplicando en vuestro hospital. A ver, yo creo, no es el momento todavía para evaluar si la estrategia de vacunación que ha utilizado el Estado español es mejor o peor que la de los países de alrededor. No tenemos los datos suficientes y, por tanto, decir esto sería tremendamente aventurado y probablemente lo que dijera sería equivocado. Nuestras autoridades sanitarias han utilizado sus mejores conocimientos para conseguir vacunar la mayor gente en el menor tiempo posible. Y durante todo el tiempo, hasta probablemente hoy, esperemos que durante el mes de junio todavía cambien las cosas a mejor y para más, el factor fundamental, el cuello de botella único y exclusivo que hemos tenido es la provisión de vacunas. Por tanto, un país que es capaz de vacunar a todo el mundo y que es capaz de no tener ni una sola vacuna en la nevera y que cada vacuna que llega se pone en un brazo, lo está haciendo aceptablemente bien. Yo no me voy a criticar de las autoridades sanitarias porque lo están haciendo aceptablemente bien. Cuando veo los números en los últimos días de porcentaje de vacunación de nuestro país con países que nos llevan algún trecho desde el punto de vista de desarrollo, como puede ser Alemania o la misma Francia, creo que lo hemos hecho incluso un poquito mejor, porque parece que estamos con unos porcentajes algo mejores. O sea que no nos debemos quejar demasiado y parece que las cosas las están haciendo bien las personas que lo han decidido y vamos avanzando. Desgraciadamente, si no hay provisión de vacunas, no se puede vacunar. Y la frustración que todos hemos tenido desde el Día de Reyes, que se empezó a vacunar, hasta hace muy pocos días en que la vacuna se ha empezado a liberalizar y a generalizar, pues ha sido muy frustrante, muy doloroso y es así. Pero si no te llegan las vacunas, no se puede vacunar. Sé de fuentes que creo que son fidedignas, va a llegar más cantidad de vacuna.
una cantidad muy importante de vacuna a nuestro país y probablemente en los próximos meses vamos a dar un acelerón mucho más grande que la tendencia que hemos visto, digamos, entre enero y abril o abril y mayo, ¿no? O sea que ahora vendrá un nuevo acelerón. ¿Se ha ido adaptando el país a esta llegada de vacunas? Por supuesto que sí, sí que hemos sido capaces de alguna manera de cada vez, a medida que iban llegando vacunas, iban generando nuevos tipos de recursos, de estrategias, de lugares donde poder vacunar para poder ir de forma rápida vacunando a las personas y cambiando los criterios. A veces ha habido frustración por parte de la población porque parecía que no se vacunaba demasiado deprisa a determinados colectivos y a otros sí. Hay que pensar, y esto es muy importante en la mente del planificador, hay que vacunar mucho, pero hay que vacunar con equidad, hay que vacunar de una forma sensata, porque si vacunamos y generamos graves agravios comparativos entre poblaciones, tampoco lo estamos haciendo bien. O sea que tenemos que vacunar mucho, muy deprisa, ser muy rápidos en la comunicación, tener claro que lo que queremos hacer es ser rápidos, pero tenemos que tener unas ciertas reglas que no haga que un ciudadano, por el hecho de haber nacido en no sé qué barrio de Barcelona, tenga unos derechos que sean distintos del barrio de al lado. Por lo tanto, el planificador de eso se ha ocupado, lo ha hecho bien, y yo lo habría intentado hacer tan bien como él, no me puedo quejar de nada. Lo segundo que me ha preguntado usted, o tú, perdón, Patrick, que son muchos años de conocimiento, es sobre la técnica, sobre si se está haciendo bien. Hombre, yo las imágenes que he visto en mi hospital son excelentes desde el punto de vista de metodología, higiene para la punción, y las imágenes mayoritarias que veo en televisiones de otros puntos de vacunación diría que también. O sea que un grave problema, digamos, en relación con las condiciones necesarias para la vacunación no existe. O sea, realmente se está haciendo bien y no he visto complicaciones de ningún paciente, cero pacientes. Y lo último que me preguntaba era sobre la vacunación oportunista del Hospital de Sant Pau. Esto no es así, esto es una pequeña confusión. La vacunación oportunista es un concepto que aparece este domingo a las 12:30 de la noche, que es un concepto que ya utilizábamos en otras vacunas y que ya utilizábamos en el diagnóstico de otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, que es aprovechar una situación para hacer otra. Es decir, si un paciente viene con una enfermedad de transmisión sexual, yo intento diagnosticar que no tenga dos. Pues aquí es igual. Si un paciente entra en contacto con el sistema sanitario, yo intento aprovechar para ver si lo puedo vacunar. Bueno, pues en el borrador que se nos mandó este domingo a las 12:30 de la noche desde la Secretaría de Salud Pública de Cataluña, se incluye este factor. A partir de ahora podemos vacunar a cualquier paciente con cualquier enfermedad que esté por encima del rango de edad que se está vacunando en este momento, que venga al hospital a algo. Por lo tanto, todos los pacientes ingresados y todos los pacientes que tengan consultas externas, en los próximos días los podremos vacunar. Pero esto es del domingo, con lo cual no lo tenemos del todo preparado y vamos a ver cómo hacemos los circuitos. Y yo esta tarde, en cuanto salga de aquí, tengo reuniones para ver cómo lo acabamos de organizar, pero yo creo que es una oportunidad magnífica para que todos los pacientes que se acerquen a los hospitales, no al mío, a todos, por lo menos a todos los catalanes, no sé si esto varía en el resto del Estado, puedan tener la oportunidad de vacunarse un poquito más rápido. Sin duda es una buena oportunidad, es un buen concepto. Como sabe, en Besismin Health estuvimos compartiendo noticia y información y haciendo formaciones de prevención de infecciones en el ámbito sanitario por muchísimos años. Y usted también, en su entorno, con los profesionales y en el ámbito sanitario, ha trabajado muchísimo con mucha gente, incluso alumnos, para promocionar y también compartir información de la prevención de las infecciones. Pero ahora que estamos casi en el momento pandémico, post-pandémico, la vigilancia y el control de las IRAs y las infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria de una manera u otra ha cambiado. Si no, también hay miedo de desafíos en el futuro del control de este tipo de infecciones. ¿Cuál crees serán los desafíos en el futuro del control de las IRAs y de las infecciones en general? Bueno, yo no creo que haya un momento prepandémico y un momento postpandémico. O sea, yo creo que hay un momento que viene el futuro, como toda la vida, ¿no? Toda la vida viene el futuro y va viniendo el futuro y nos tenemos que ir adaptando a que viene el futuro y el futuro y el bagaje de lo anterior nos hace pensar cómo podemos hacer las cosas distintas. Yo creo que lo importante en este momento histórico es que seamos capaces de, digamos, visualizar y hacer visualizar digamos, al planificador aquellas cosas que realmente están ocultas y no se ven.
Esa parte oculta y no se ve, que es el esfuerzo de prevención de las infecciones que hacemos las instituciones, y en este caso también, digamos, se ha hecho un esfuerzo tremendo de prevenir las infecciones fuera del ámbito de los hospitales, sino a nivel comunitario, es una parte que queda opaca, que históricamente ha quedado opaca y que ha quedado desinvertida. Por tanto, yo creo que es el momento de que hagamos reflexión de la importancia que esto ha tenido y que nos demos cuenta de que esos dineros, esa parte del PIB que tiene que ir digamos, al concepto de salud, que es muy antiguo, porque yo recuerdo la declaración de Alma Ata de la OMS, que ya se hablaba del concepto de salud de no enfermedad, pues es esto, ¿no? Es decir, rápidamente tenemos que invertir más dinero en conseguir que los pacientes no tengan complicaciones de las enfermedades que ya tienen y evitar que la infección nosocomial sea un problema adicional a lo que ellos tengan, ¿no? Pero yo creo que es esto, tenemos que conseguir ver que el trabajo que hacemos todos los días, desgraciadamente un número pequeño de personas, es muy muy importante y que nuestros gestores lo deben de entender y lo deben de, digamos, y deben ser coherentes con ello. Yo tengo que decir que en mi institución siempre me he sentido escuchado y creo que la institución ha sido coherente con ello. O sea, yo siempre me acuerdo que una enfermera de control de infecciones muy conocida, que fue de las pioneras aquí en Cataluña, me decía, es el único sitio donde aumentan las enfermeras de control de infección en tiempo de crisis, donde las están quitando en todos los lados. Bueno, pues la institución demuestra que ha sido coherente y espero que lo siga siendo en los próximos años y que consigamos que esta parte, digamos, oculta, que es tan importante, en la que hay tanta morbilidad, tanta mortalidad y tanto dinero, porque este esfuerzo económico ahorra dinero. Yo lo que más me fascina de todo lo que has dicho es que yo esperaba compartir, que usted vas a compartir con nosotros su experiencia en el hospital, en el control de infecciones, pero también me sorprende que tú has visto en todo lo que ha pasado a lo largo del año pasado una oportunidad de muchas cosas. Has hablado de la aplicación de los programas Zero, que tiene que ser bastante más flexible, personalizada por cada hospital, por cada ámbito, según también las tasas que tienen, las infecciones que tienen. Y más, también has hablado de la visualización, la importancia de visualizar el trabajo de prevención de las infecciones, y esto es algo muy interesante viniendo de un especialista en infecciones. También has hablado de la importancia de la vigilancia continua y la implicación de los sistemas informáticos, que también puede ayudar mucho, y también invertir recursos más y más cada vez en la prevención de las infecciones. Con todo esto, yo creo que esta sesión contigo, este debate, ha sido un placer y seguramente todo el público ha aprendido mucho de lo que has dicho, y yo creo que cada vez que compartimos, y esto es el objetivo de esta sesión de hoy, de The Sismin Talk, es compartir las experiencias de las personas más profesionales en el ámbito sanitario para que los demás puedan aprender de la experiencia de los demás y seguir en The Sismin Health compartiendo información de prevención y formar a la gente en la prevención de infecciones. Yo quiero agradecerte por su tiempo, por estar con nosotros, por confiar en The Sismin Health y compartir toda su experiencia con nosotros. Bueno, yo os quiero dar las gracias a vosotros. Primero porque la conversación ha sido un placer, ha sido una conversación distendida, fácil, en la que me he sentido muy cómodo. Y en segundo lugar, no todos los días me dan la oportunidad de tocar todos los temas que tienes reflexionados desde hace muchísimos años. Y hoy sí que he tenido esta sensación de que podía contar lo que llevo madurando durante años y años, o sea que estoy un poco viejo. No. Pero os agradezco muchísimo la oportunidad que me habéis dado. Gracias a ti y gracias por... Yo siempre sabía y confía en no solamente tu trabajo, tu profesionalismo en el control de infecciones, sino tus habilidades en comunicación oral y hacer llegar bien el mensaje. Gracias. Muchas gracias.